Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido. Hemos estado estos días junto a Pablo, Pablito Urbina, todos lo conocen, ¿cierto? A nuestro querido hermano Pablo. Y ha sido muy grato compartir también, Pablito, y estar juntos en el servicio al Señor. Y esta tarde yo quisiera compartir lo que ya se les comunicó por medio de una infografía que es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Usted me dice, vamos a ir usando un apoyo visual para efectos de ayudar en la exposición de la palabra. Vamos a ver si resulta. Bien, resultó. Bueno, dice ahí tercer estudio. ¿Y por qué dice tercer estudio? Porque hay un primero y un segundo. Nosotros vamos a partir del tercer estudio. ¿Y por qué digo que hay un primero y un segundo? Porque cuando nosotros tomamos la Escritura, y particularmente el pasaje del que vamos a estar estudiando o aproximándonos hoy día, que es Efesios capítulo 2, desde el 1 al 10, hay toda una presentación previa que hace el apóstol Pablo. En toda esa presentación previa, él va llevándonos en una comprensión de tal manera que el capítulo 2, versos 1 al 10, se inserta o se acopla o se asimila con lo que el apóstol Pablo venía diciendo. Y para efectos de comprender por qué sería un tercer estudio, es por lo siguiente, y lo vamos a ver en un momentito ahí en alguna diapositiva. Porque Pablo, cuando escribe esta carta, la carta a los Efesios, la escribe desde la cárcel, ¿cierto? Es una de las 4 cartas carcelarias. Las otras son Colosenses, Filemón y Filipenses. Y probablemente esta carta es muy cercana con Colosenses. Y el año de escritura más o menos tiene que ser alrededor del año 62, antes 60-62, antes de que Pablo tuviese un grado de libertad para poder ir nuevamente a Creta, donde dejó a Tito, a Éfeso, donde dejó a Timoteo, y recorrer algunas regiones. Y luego ya el testimonio de segunda de Timoteo es ya el testimonio final del apóstol Pablo, que es alrededor del año 64. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta desde la cárcel, hace una característica bien impresionante al escribirla. ¿Por qué? Porque si uno lee en el original, desde el capítulo 1, verso 3, hasta el verso 14, o sea, todos estos versículos, en el original es una sola oración, hablando gramaticalmente. O sea, Pablo construye una larga oración. Y algunos que estudian esa larga oración, con todos esos versículos del 3 al 14, dicen que es como una cadena con eslabones de oro que Pablo va mostrando la gloria que hay allí. ¿Y qué es una oración? Una oración gramaticalmente hablando es una construcción que expresa una idea completa y por lo tanto no requiere de otros elementos que se adicionen para efecto de lo que el escritor quiere que los lectores comprendan. Así que tenemos una larga oración del 1.3
al 1:14, y luego otra larga oración, gramaticalmente hablando, del 1:15 al 1:23. Entonces, llama mucho la atención cuando se empieza a estudiar esta carta, por qué Pablo construye el pensamiento que quiere, por parte del Espíritu Santo, quiere entregar a sus lectores, por qué Pablo lo hace de esta manera. Y nos encontramos entonces en el capítulo 2, del verso 1 al verso 7, que es nuevamente una larga oración. O sea, Pablo tiene en su corazón un fuego. Pablo tiene un anhelo, está preso, está en una especie de arresto domiciliario, pero tiene un gran anhelo, el anhelo de expresarles a los creyentes, en particular a los de Éfeso, una comprensión, un entendimiento completo de aquello que él está visualizando acerca de la iglesia. Y para hacerlo, tiene que construir, disculpen la expresión tal vez más técnica, pero construir por medio de distintas frases una oración tan larga para expresar una sola idea. Ustedes conocen que hubo hace algunos años atrás un gran descubrimiento científico, el genoma humano, ¿cierto? Se habló mucho del genoma humano. El genoma humano es una larga cadena de información que si uno la estira y cuenta la cantidad de información que hay allí, creo que la cantidad de información es el equivalente a algo así como 3.000 libros de 200 páginas. Es una cantidad impresionante de información que está en el ADN humano. Y el que logró descifrar el ADN, o uno de los que estaban a cargo, era Francis Collins, que escribió después un libro que se llamó El lenguaje de Dios. Entonces, fíjense que Pablo nos expresa aquello que se corresponde con la voluntad de Dios en largas oraciones con sentido completo. Este pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, tiene una expresión central. Si uno, por ejemplo, la primera larga oración de Pablo tiene como una centralidad en torno, hablo del 1:3 al 14, en torno a el misterio de su voluntad. ¿El misterio de su voluntad cuál es? Aparece reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y este pasaje, o si ustedes quieren, el siguiente pasaje del 1:15 al 1:23, tiene el centro en que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Esa es la oración, términos del ruego que tiene Pablo por los creyentes en Éfeso. Y el pasaje del capítulo 2, versos 1 al 10, tiene su centro en el verso 5. Miren el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, noten el contraste en las palabras que está usando el apóstol. Muertos en todas nuestras transgresiones o en nuestros pecados, pero
interviene Dios dándonos vida juntamente con Cristo. Y por eso podríamos, si uno quisiera decir, bueno, ¿cuál sería el título de esta sección? En la Reina Valera dice, salvos por gracia. Pero desde la perspectiva del estudio, digamos, más exegético, el centro de este pasaje está en que hubo una acción de Dios que implicó dar vida en medio de un escenario de muerte. Y por lo tanto podríamos comprender todo el pasaje con esta frase o con esta idea: vida en medio de la muerte. Y por lo tanto uno podría a partir de aquí comenzar como a desglosar todo el pasaje del capítulo 2, versos 1 al 10. ¿Cómo fue posible que apareciera vida en medio de la muerte? ¿Qué explica esta aparente contradicción? Porque, a ver, ¿surge vida de la muerte? Muy bien, no puede surgir vida de la muerte. La muerte hace imposible que haya vida. Entonces, ¿cómo es posible un título así? Bueno, por lo que el apóstol Pablo va a mostrarnos como la gracia salvadora de Dios, que está en el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra un título de un pasaje que parece altamente contradictorio? Porque hay una acción soberana de la gracia salvadora de Dios en favor de aquellos que estaban muertos o de aquellos que estábamos muertos. Bueno, este fue un estudio que más o menos lo hicimos entre marzo y abril. Ahí vamos. ¿Cómo se estructura el pasaje 2, 1 al 10? Con un tremendo contraste. El contraste es entre la terrible condición de la humanidad apartada de Dios, lo que Pablo va a llamar de manera bastante fuerte para nosotros, lo que somos por naturaleza. Respecto de la experiencia vivificadora de la gracia de Dios en los creyentes. O sea, no lo que somos por naturaleza, sino lo que somos en Cristo. Pablo va a mostrarnos un enorme contraste, como una especie de dos momentos que cada uno hace más glorioso el otro. O sea, ¿por qué Pablo presenta la terrible condición de la humanidad antes de presentar la gracia salvadora de Dios? Porque la gracia salvadora de Dios actúa en esta condición humana de absoluta muerte. Es una condición de la humanidad que tiene que ver con la naturaleza nuestra. Pero también es una experiencia gloriosa que tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hace el apóstol? ¿Cómo lo separa? Si lo tuviésemos, porque la idea es comenzar un poquito a estudiarlo. ¿Cómo lo hace para mostrarnos este contraste? ¿Cómo estructura este pasaje? Bueno, lo estructura, a mi juicio, en tres momentos o en tres tiempos. El primero
es la condición anterior, que está descrita en los versos 1 al 3. De los versos 1 al 3, lo que hace Pablo es situarnos en el contexto de la humanidad apartada de Dios, la condición anterior que los creyentes en Éfeso tenían. ¿Y cuál es, si uno tiene que decir, cuál es la palabra clave en la condición anterior? Y es una palabra terrible para nosotros. La palabra clave de la condición anterior se llama muerte. Y no solo el hombre, cuando la persona, cualquiera sea, se ve a sí misma sin Cristo, apartada de Dios, ¿cómo se ve? No, la persona no se ve muerta. Bueno, ¿qué dice la persona de sí misma? Porque fíjense la expresión, la terrible condición de la humanidad apartada de Dios. Pero la humanidad apartada de Dios, ¿cómo se ve a sí misma? Se ve, ¿ah? Ellos se ven bien, se ven libres. Bueno, nos veíamos. Bueno, las personas pueden decir con mucha naturalidad, bueno, tengo virtudes y defectos, ¿cierto? Tengo aciertos y tengo errores. Nunca he matado a nadie. Nunca he hecho esto. ¿Qué está diciendo? O sea, una vez compartiendo el Evangelio a un matrimonio, ella decía, no, si mi esposo es un excelente hombre. Lo único, decía, que tiene un genio, pero en lo demás. Ahora, si Dios le cambiara el genio, sería extraordinario. Pero ¿cuál es el asunto? Que está muerto. ¿Se fijan? Que está en una terrible condición que está descrita aquí en la palabra. Esto es como cuando uno va al médico y el médico lo empieza a mirar y le dice a uno, mire, la radiografía no salió muy bien, así que vamos a tener que hacer una resonancia magnética. Y ahí sí que va a aparecer lo que usted tiene. Y cuando a uno lo meten en ese tubito, con ese ruido, no sé si alguien se ha hecho una resonancia magnética. Tan, 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 taca, 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 y uno está ahí. ¿Qué va a salir de esto? Y finalmente aparece el diagnóstico. Lo que Pablo está haciendo en los 3 primeros versículos es decirnos el diagnóstico. No somos un conjunto de virtudes y defectos. No somos personas a las que si les cambiamos un poquito seríamos excelentes personas. No somos personas a las que si Dios en algún sentido viene y nos pudiera decir, mire, le voy a arreglar, ya, la naricita se la voy a arreglar y usted va a quedar pero perfecto. Nos viene a decir algo peor, que ni lo vemos, ni lo olemos. Es más, ni lo sabemos. Que la condición anterior, sin Dios, es muerte. Y esto, las personas no tienen
conocimiento de esto. Porque la persona tiende a justificarse, ¿cierto? Oye, pero por qué hiciste tal cosa? ¿O por qué fuiste así? Sí, pero es que tú, sí, pero es que él, sí, pero es que esta otra cosa, sí, pero es que... ¿Qué hace la persona? Justifica aquello que no debiera justificar. ¿Qué hizo David? David, el rey David. Cuando viene Natán, ¿recuerdan la escena del rey David cuando viene Natán? ¿Qué le dice Natán al rey David? Le cuenta una historia. Los profetas tienen que haber sido hombres muy valientes, porque ir al rey a decirle lo que le dijo Natán era tener clarito que a uno le iban a cortar la cabeza, que podría ser. Un hombre tenía muchas ovejitas y otra tenía una sola ovejita y le sacó la ovejita y lo mató. ¿Qué hay que hacer a tal hombre? ¿Y qué dice David? Miren lo terrible de David, porque cómo no se dio cuenta. O sea, uno lee la historia y uno dice, no, a ver, como decía un amigo, pégate el alcachofazo, decía. Porque era evidente que era David. ¿Y qué hace David? El tal es digno de muerte. Y cuando dice eso, Natán, ese hombre, eres tú. Esa mujer, eres tú. David, como rey, podría haber dicho, ¿qué te has imaginado? Hablarle así al rey. Podría haberlo mandado a matar sin ningún problema, si era el rey. Podría haber llamado a alguno de sus generales y haber exiliado al profeta. Pero hace algo distinto. ¿Sabe lo que hace? Lo escribe. Y escribió un salmo. Cuando fue encarado por Natán, ¿alguien sabe el salmo? 51. ¿Y qué dice? Contra ti solo he pecado. Miren, vayamos un poquito al Salmo 51. Salmo 51, para que usted lo marque ahí y pueda luego leerlo con el contexto histórico, muy interesante. Si usted ve el Salmo 51, tiene un título arriba, ¿cierto? En mi Biblia dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Y qué sigue diciendo luego? Ya, léalo con voz alta nomás, mi hermana. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegue a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ajá. O sea, ¿cuándo escribió este salmo? Después que vino Natán. Miren el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Miren el verso 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué fuerte, hermanos, entender que la condición anterior nuestra era la muerte, delante de Dios. Eso es muy fuerte porque uno dice, sí, me salió el Señor al encuentro, ya y antes estaba muerto. Eso es. Y probablemente no tenemos esa conciencia.
¿Y sabe por qué no tenemos esa conciencia? Por un hecho muy simple. Porque nuestras oraciones se dirigen a aquellas cosas que pensamos que Dios tiene que cambiar, pero no se dirige a la condición anterior desde la cual Dios nos rescató. Señor, ayúdame en mi carácter. Pues si es el mismo que tenía ya antes. Pero si uno es consciente, y fíjense que esto se lo escribe a los creyentes. O sea, ¿quiénes son aquellos que debiésemos tener la claridad de la condición anterior? Nosotros. ¿Y qué hace esa claridad? Que Pablo va a mostrar la posición actual, que lo señala desde los versículos 4 al 7. Y ya, aunque ya lo leímos, pero la palabra clave, si tuviésemos que resumir esos versículos 4, 5, 6, 7, ¿cuál es? Vida. O sea, todo lo anterior, amados hermanos, ¿qué era? Muerte. De aquello no debe quedar nada. ¿Por qué? Porque lo que ahora es nuestra posición actual está calificado como vida. Y esta vida es todo lo que necesitamos. Nada de lo anterior. Porque todo lo anterior, ¿qué era? Miren qué sencillo, hermanos. Todo lo anterior era muerte. O sea que cuando alguien se convirtió y después de varios años de convertido dice que yo siempre he sido así. ¿Está bien o está mal? Pésimo. Perdón. ¿Por qué está mal? Porque ¿cómo va a tomar de esto cuando Dios en la posición actual le quiere dar vida? Aleluya. Es que mi padre fue así. Mi abuelo fue así. Ya, pero si no estuvieron apartados de Cristo, lamentablemente, ¿cuál era la condición de ellos? Muerte. Y esto es muy fuerte. Ahora, hermanos, los últimos 3 versículos. ¿Cómo es posible o cómo fue posible que desde una condición de muerte ahora estemos en una posición de vida? Porque hay algo que podemos llamar la naturaleza de la salvación. ¿De qué salvación? De muerte a vida. Y esa palabra que permite la comprensión de cómo fue posible pasar de muerte a vida, de aquello que somos por naturaleza a lo que somos en Cristo, es la gracia. Pablo no tiene otra palabra que es riquísima, que es preciosa para decirnos, ustedes estaban muertos, pero Dios les dio vida. ¿Por qué? Porque hay gracia en Él. Aleluya. Por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte. Para la vida. Entonces, este pasaje, si lo estudiamos, si lo leemos, muchas veces vamos a notar que está dividido en estos 3
momentos: muerte, vida, gracia. Y cada uno de ellos tiene una enorme riqueza para nosotros. ¿Está bien, hermanos? Todo el pasaje tiene una proposición inicial. ¿Cuál es la proposición inicial del pasaje? ¿Con qué inicia el pasaje? Con estabais muertos. Pero probablemente ustedes digan, no, hermano, el pasaje no inicia así. El pasaje del 2:1 al 10. No, no inicia así, hermano. Lea bien. ¿Cómo inicia el pasaje? Y Él os dio vida a vosotros. Entonces la proposición inicial, hermano, no es que estaban muertos, es que Él nos dio vida. ¿Cierto? Ya. ¿Alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera? De los celulares están ahí, pero... Mire. El 1, a ver. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. No, pues eso no es. Espérese, peque. ¿En el cuál? NTV. NTV. Hoy no dice, como dice la Reina Valera. ¿Cómo dice la Reina Valera? Y Él os dio vida. ¿No sale esa frase? Antes ustedes estaban muertos. ¿Y por qué lo dice así? Muertos. Perdón, la que conozco a la hermana hace muerta, muchos años. Me conoció cuando estábamos muertos. Y mire cómo la tiene mi señora ahora al lado. Bendito sea Dios. O sea, la frase, Él os dio vida, ¿saben, hermanos? No está en el original. Fue un añadido. No sé si alguien ubica la llamada Biblia del oso. ¿De qué año es la Biblia del oso, más o menos? ¿1000? No. Más o menos 1400, 1500, por ahí. Después busquen bien. Año de la Biblia del oso. En la Biblia del oso no aparece esa frase. Él os dio vida. Ya, ¿y por qué no aparece? Porque es muy rara la manera de iniciar el capítulo 2, verso 1, sin esa frase. Porque imagínense que no hay ni versículos ni capítulos, como escribió Pablo. Después le pusieron los capítulos y los versículos. Entonces, lean lo que dice un poquito antes. Yo voy a leer desde el verso, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y a vosotros, cuando estabais muertos, entonces, ¿saben lo que hicieron los que fueron como escribiendo? Encontraron que le faltaba el verbo a este vosotros. Y encontraron que el verbo estaba en el verso 5. Perdón, en el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Entonces dijeron, ese es el verbo que debiera estar junto con el vosotros. ¿Qué pasó con vosotros o con ustedes? Y a ustedes. Y sigue con otra idea. Entonces, lo que está haciendo el apóstol en el escrito original, está dejando en suspenso qué le correspondía a ustedes una vez que Pablo está diciendo la gloria de la exaltación de Cristo. Pablo está diciendo que Cristo fue exaltado
a lo sumo, ¿cierto? Que Cristo está sobre todo nombre, que está sobre toda autoridad, poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y además que sometió todas las cosas bajo sus pies, hizo algo extraordinario, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y a vosotros. Y el que estaba escribiendo dijo, aquí falta el verbo, y a ustedes, y le puso ahí, les dio vida. Pero eso no está en el original. Porque Pablo inicia con esta proposición. Y a ustedes, deberíamos leerlo, y a vosotros, cuando estabais, como bien leyó nuestra hermana, antes ustedes estaban muertos. Y a ustedes, cuando antes estaban muertos. Así que la proposición inicial de todo este pasaje es esta condición. De aquí va a empezar el apóstol. ¿Por qué va a empezar de aquí? ¿Por qué va a tomar esto como proposición inicial en el contexto de un tercer estudio? Bueno, porque, como ya les dije, el primer estudio tendría que ser completito del 1.3 al 14. ¿Qué nos dice del 1.3 al 14? ¿Cómo inicia el verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro, ya, es una expresión de alabanzas a Dios por sus bendiciones en Cristo. Todo ese pasaje se puede resumir diciendo que aquí Pablo va a iniciar lo que quiere depositar en la iglesia como alabanzas a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Eso es pasado, presente o futuro? Acá la NBI dice que nos ha bendecido. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda Bendición espiritual. Oye, ese pasaje, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque quiere decir que hubo una acción pasada respecto de nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, claro, yo sé que muchas veces nosotros lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Le decimos a un hermano, que Dios te bendiga. Ya nos bendijo. Pero ya nos bendijo. Y ya nos bendijo, no un poquito, sino que nos bendijo. Mucho, bastante. O sea, no dejó nada, porque dice, nos bendijo con toda, no se quedó con nada, no se restó a nada, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¡Qué glorioso, hermanos! Si nosotros tomamos cada vez más conciencia, no nos queda más que decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hace ahí es mostrarnos cómo lo hizo. Y lo voy a leer como está ahí, ¿no? Esta expresión de alabanza, esta expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ocurre exactamente igual, la frase exactamente igual en 3 momentos en la Escritura. Este es uno, el de Efesios. ¿Cuál es el otro? ¿Alguien recuerda? El de 2 Corintios. El de 2 Corintios. En 2 Corintios, si quieren, solo para verlo junto con ustedes,
Segunda Corintios 1:3. Ya, mi hermano, dele lectura. En el libro. Dele nomás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Aleluya. O sea, ¿qué pasaba aquí en Segunda de Corintios, hermanos? Pasaba que el apóstol Pablo había estado viviendo una tribulación tan extraordinariamente grande que pensó inclusive que iba a perder la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Fue un momento de tanta angustia, de tanta aflicción para el apóstol, que, dice él, fui abrumado o agobiado, esa es la idea, estaba agobiado sobremanera. Perdí mis fuerzas, más allá de mis fuerzas. O sea, lo describe como una situación límite, donde él no podía encontrar formas de resolver lo que estaba pasando. Pero dice algo maravilloso. Pero esto ocurrió para que yo aprendiera a confiar, no en mí mismo. ¿Lo han leído eso, hermano? Leámoslo juntos, miren. Segunda Corintios capítulo 1, verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea que Dios permitió este límite de angustia, de agobio en el apóstol, pero con un glorioso objetivo. ¿Cuál era? Había algo de confianza en sí mismo. Días atrás, hay un jovencito que por años hemos ayudado, compartido con él, y vivió una experiencia, pero terrible, y vino a conversar con nosotros. Entonces él decía, yo sé que me voy a levantar. Yo sé, y tenía esa frase, yo sé que voy a encontrar, no, porque yo sé que en algún momento me voy a rearmar y me voy a levantar y Dios me va a ayudar. Y yo lo escuchaba y yo justamente había estado estudiando todo esto, pero yo lo escuchaba y había algo que no podía, como... Entonces no me pude aguantar. Y se llama Andrés el chico. Y le digo, Andrés, ¿qué tal si yo te dijera que Dios no quiere que te levantes? Dios no quiere que se levante Andrés. Y me empezó a mirar medio raro. O sea, Dios me quiere en el suelo. O sea, está en el suelo. No es que Dios te quiera ahí. Pero Dios no quiere que se levante Andrés. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que se levante Cristo en Andrés. Y eso es toda la solución de Dios para nosotros. O sea, él tenía algo de confianza en sí mismo. Y cuando Pablo vivió esta experiencia para aprender algo, a no confiar en sí mismo, sino ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos. Entonces, cuando Pablo nos está mostrando esta experiencia, antes de esta experiencia nos dice, bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un Padre de misericordias y un Dios de toda consolación. Aleluya. Toda. La expresión, la palabra, implica que nada queda fuera. Hermanos, Pablo tenía esta expresión de alabanza, esta eulogía, como llaman algunos, porque dijo, Dios tiene consolación aún cuando yo estoy a punto de morir. Cuando no tengo escapatoria de la situación que estoy viviendo, Dios me consoló. Aleluya. Y la otra palabra, la otra cita en la que aparece la misma frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la usa el apóstol Pedro. Y la usa en Primera de Pedro 1:3. Son las 3 veces en que aparece exactamente la misma frase. Miren, 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro? Primera de Pedro 1:3. Que según, ¿qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. Aleluya. Esta expresión de alabanza brota de un entendimiento de la acción soberana y suficiente de Dios y de la consciente imposibilidad humana. O sea, Él es bendito porque tiene en su soberanía, en su poder, suficiencia plena para todo lo que está diciendo, para todo lo que está obrando, y a la vez, frente a aquello, tengo plena conciencia no de mi debilidad, sino de mi imposibilidad. No puedo. ¿Quién puede renacer? ¿Quién puede nacer de nuevo? ¿Quién puede consolar en la intimidad del corazón las mayores angustias del ser humano? ¿Quién puede trazar un plan eterno, ejecutarlo en Cristo e implementarlo por el Espíritu en nosotros? ¿Quién puede en la eternidad pasada decirnos que nos bendijo con toda bendición espiritual? Entonces a Pablo y a Pedro no le queda otra expresión que bendecir a Dios. El hombre no puede sino irrumpir en exclamación de glorias a Dios por apreciar aquello que está fuera de sus posibilidades y que Dios, por su pura buena voluntad, le ha otorgado. Ese sería, si uno está en Efesios, capítulo 2, ese sería como un gran primer estudio que uno pudiera desarrollar. Un segundo estudio es, que está de los versos 15 al 23, es la oración que tiene Pablo. Porque Pablo, en la carta a los Efesios, tiene 2 oraciones, oraciones en términos de ruego. La primera está aquí y la segunda está en el capítulo 3. En esta, que va del 15 al 23, dice, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mire por lo que oraba Pablo. Verso 17. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Ah? Sabiduría espiritual. Voy a decirlo de otra manera. ¿Cuál sería nuestro problema si Pablo pide que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? ¿Cuál sería nuestro problema?
que no tenemos ese conocimiento. O sea, ¿cuántas de nuestras situaciones, cuántas de nuestras circunstancias están llenas de nosotros mismos y son causadas por nosotros mismos? Y queremos a Dios meterlo en eso que causamos nosotros mismos. ¿Sabe lo que nos falta? Conocimiento de Dios. O sea, ¿por qué me mando, disculpen la expresión tan coloquial, ¿por qué me mando la embarrada? Porque me falta conocimiento de Dios. Eso está diciendo Pablo. Si le conociéramos a Él, sería distinto. No es el problema mi carácter, el problema es que no lo conozco a Él. Y por eso Pablo, cuando ora, está diciendo, para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro, en el original no dice entendimiento, parece que los ojos de vuestro entendimiento sería como el pensamiento, en el original dice los ojos de vuestro corazón. Dice ahí, los ojos de vuestro corazón, porque en el corazón, la Escritura cuando habla de corazón, habla del centro de la personalidad del hombre, donde están sus afectos, donde está su voluntad, donde está su inteligencia, donde se define el mismo. Eso es lo que tiene que ser alumbrado. Entonces, ¿por qué ora? Porque ora de tal manera que lo que mostró gloriosamente antes, permítanme hacerlo aquí, lo que mostró gloriosamente aquí, dice que solo se puede conocer por revelación espiritual, por sabiduría espiritual, y por lo tanto lo más importante de la oración de un apóstol encarcelado es por los creyentes que puedan ver. ¿Que puedan ver qué? Cómo Dios los bendijo. Aleluya. Que puedan ver toda bendición espiritual con la cual Dios los bendijo. Que puedan tener conciencia de aquello. Que sus ojos sean abiertos para ver la plenitud. Porque, ¿qué dice la Escritura en el pasaje anterior? Nos bendijo un poquito. Con algunas, sí. ¿Cómo nos bendijo? Con eso, la plenitud de la bendición con la que Dios nos bendijo, nosotros podamos verla. Los ojos de nuestro corazón sean alumbrados. Amén. Si los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, son alumbrados, nuestra vida va a cambiar. Lo digo con mucho respeto y creo mucho en las terapias, por si acaso. Pero ni una terapia te va a abrir los ojos del corazón. Y lo digo con mucho respeto porque he trabajado, Marcelo Díaz, un gran amigo psicólogo, tengo ex estudiantes que son psicólogas y que las conozco. Así que no estoy diciendo que no es necesario, pero sí estoy diciendo que es insuficiente para esta realidad. Nuestros ojos, hermanos, hermanas, deben abrirse. Y eso lo resistimos. Lo resistimos porque nos quedamos pegados
en nuestra rabia, en nuestro enojo. No, si no me vienen a pedir perdón. No, 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 no. El problema no es que te vengan a pedir perdón, el problema es que no estás viendo cómo Dios te perdonó. El problema es que no estás viendo cómo Dios te redimió. ¿Cómo te redimió Dios? Con la sangre de su Hijo. Y tu corazón soberbio, disculpe que lo diga así, pero tu corazón soberbio dice, si no me vienen a pedir perdón, yo no perdono. Soberbia humana, nada más, que resiste que los ojos sean abiertos. Aleluya. ¿Está bien hasta aquí, hermano? ¿Seguimos? ¿O el predicador está medio... ¿Terminó? Ya. Y habla Pablo, obviamente, que la idea es nombrarlo nomás, esperanza, herencia y poder. Llamamiento, herencia, poder. Y hace algo interesante. Miren, en el capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La esperanza con la cual Él nos llamó. La herencia futura. Llamamiento pasado. Herencia futura. ¿Y qué hay entre el llamamiento pasado y la herencia futura? Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Si lo colocamos en una perspectiva cronológica, podríamos decirlo de esta forma. Él nos llamó con esperanza y nos asegura una herencia futura. Y entre el pasado del llamamiento y el futuro de la herencia está su poder para con nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y yo diría, hermanos, que si uno va leyendo, uno debiera decir, mire, la esperanza a la cual Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y a mí siempre me ocurrió que cuando leía este pasaje yo decía, ¿por qué sigue Pablo con el poder? Porque parece que le da más preeminencia en este sentido al poder. Porque sí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, o sea, sigamos la idea del apóstol Pablo. La idea es esta. Hay un poder de Dios para con nosotros que ya se manifestó en la historia, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de los muertos. O sea, ¿cuál es la idea? Ustedes han sido llamados, que se abran sus ojos para comprender el llamamiento a esa esperanza gloriosa que tienen. Ustedes tienen herencia, que se abran sus ojos para conocer las riquezas de la gloria de esa herencia. Y ustedes tienen ¿qué? Un poder. El poder para con nosotros
Y Pablo empieza a describir ese glorioso poder para con nosotros. ¿Cuál es? El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Su poder para con nosotros que ya operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y no solo lo resucitó de los muertos, ¿qué hizo? Lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Y parece que el apóstol quiere dejarnos clarito cuál es la posición de honor a la cual llegó el Señor, porque dice, sobre todo, y nombra una cantidad de poderes, de autoridades, y luego dice, y sobre todo, nombre que se nombra. ¿Cuál es el nombre que se nombra? El nombre que suena. ¿Cuál era el nombre que sonaba en la época en que el apóstol Pablo escribió? ¿Cuál es el nombre que todos decían? César. Y el apóstol Pablo está diciendo, sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, lo puso en una posición exclusiva a su diestra sobre todas las cosas. Y lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, obviamente, hermanos, ¿con qué tiene que seguir? ¿Cómo obra ese poder para con nosotros? El mismo poder que resucitó a Cristo, ¿cómo obra con nosotros? Nos dio vida. Aleluya. Con el mismo poder que resucitó a Cristo. Amén, hermanos. Quedemos hasta aquí por ahora. Seguimos